¿Qué tal, hijos de la playa? Mi nombre es Francisco Arturo Pérez Garza Paredes, Kaizen. Hoy vamos a trabajar con cuestiones de física. Y en esta clase vamos a hablar vamos a continuar con la parte de lo de la temperatura. Vamos a hablar más detalladamente acerca de el calor, la transferencia de calor y procesos térmicos. Por ejemplo, lo que es la dilatación, las formas de propagación o cambios de estado, interpretación de alguna gráfica que hagamos o cosas por el estilo. Además, ustedes deben de tener la habilidad ya de describir temperatura a partir de un modelo cinético de partículas con el fin de explicar fenómenos y procesos térmicos que identifican en el entorno, así como al diferenciarlas del calor. En este momento yo estoy dándoles inicio a las leyes de la termodinámica. A eso vamos a llegar después de todas estas presentaciones y después de todos estos trabajos. Lo siguiente es entrar a las leyes de la termodinámica, y es algo tan fabuloso llegar a las leyes de la termodinámica que cuando las vean posiblemente sean como las leyes de Newton, son tan importantes como ellas, ¿sí? O como el principio de Pascal, para poder entender lo que sucede en nuestro universo y de hecho lo que sucede en este planeta Tierra. Bien, vamos a entrar de lleno ya a nuestro trabajo, ¿sí? Y quiero que me digan y quiero que observen lo que les puse ahí. Bien, su cocina puede ser un laboratorio para estudiar física. Imagínense que ustedes van a cocinar camarones a la mantequilla y lo primero que harán es poner el paquete de camarones bajo la llave caliente porque al tenerlos en el congelador se les ha formado una pequeña capa de hielo. Normalmente los camarones están en el congelador. Del congelador los ponemos en agua caliente. ¿Para qué? Pues para que se les quite ese pedacito, esa cuestión dura, porque el camarón sale muy duro y no lo podemos pelar cuando está congelado. Tenemos que quitarle esa cuestión de estar congelado. ¿Para qué? Para que las moléculas estén un poco más blanditas y podamos quitarle para poder pelar el camarón. Bien, ponemos un trozo de mantequilla en el sartén, ¿sí? Es un sartén metálico y los mangos son de plástico, donde se calienta hasta que se derrite. Y finalmente condimentas el camarón, lo pones a freír en el sartén con la mantequilla derretida y listo. Ya tenemos unos camarones a la mantequilla. Bien, eso es algo habitual que nosotros tenemos o que nosotros vivimos normalmente. ¿Dónde está la física? Bien, vamos con nuestro trabajo número 1 que dice: contesta estas preguntas en tu cuaderno. Y las preguntas dicen así: ¿qué pasa si sacas los camarones del congelador una hora antes de preparar la comida? ¿Qué pasa, muchachos? Se descongelan solitos, ¿no? O sea, no necesito ponerlo al chorro de agua caliente. Hay hornos de microondas que tienen la opción de descongelar. Un tip que les puedo dar a ustedes, ¿sí?, es el siguiente. En vez de que se descongele a temperatura ambiente, dejar la comida en el refrigerador. Y por lo tanto, el proceso de descomposición es más lento, ¿sí? Pero eso requeriría, ¿sí?, mucho más tiempo. Entonces, si nosotros dejamos la comida congelada afuera, que eso propicia que los microorganismos en la comida aceleren su crecimiento. ¿Sabían eso? El refrigerador mantiene la comida porque al bajar la temperatura, las moléculas se mueven lento. Por eso dura más la comida dentro del refri. ¿Sí? Podemos hacerlo que sea mucho mejor, porque no se va a descongelar a temperatura ambiente, sino se va a descongelar a temperatura de refrigerador. Esto es, va a tardar más a descongelarse, pero con eso logramos que la comida no se descomponga en el proceso del descongelado. ¿Por qué la mantequilla es sólida si está en el refrigerador y se derrite cuando la calientas? ¿Qué pasa? Vamos a hacer el dibujo aquí de la mantequilla. Aquí se encuentra el trozo de mantequilla. Si están viendo el trozo de mantequilla, aquí ya estoy, pedacito de mantequilla. Ahí está la mantequilla. ¿Y por qué?
¿por qué la mantequilla cuando yo la puse en el sartén a fuego? Ahí está mi fuego. Este es mi sartén. Recuerden que el sartén es de metal, mientras que el mango es de plástico. Y yo aquí pongo mi pedazo de mantequilla y la mantequilla en el fuego, lo que pasa es que se derrite. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Una vez platicamos acerca del los estados de la materia. ¿Recuerdan? Hablamos de los estados de la materia que dice sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos del sólido, yo les platiqué sobre cómo se ven las partículas del sólido. ¿Y cómo se ven las partículas del sólido? Se ven compactas. ¿Y cuál es la cinética? ¿Cuál es la cinética de estas partículas? Recuerden que la cinética... ¿No se mueve? Exacto, de eso hablamos. La cinética es movimiento y entonces la cinética de las partículas del sólido son en estado quietecito, ¿no? Por lo tanto, la mantequilla cuando está fría, ¿sí? A temperatura del refrigerador, porque no estamos congelando la mantequilla, ya que cada uno de los compuestos tiene diferentes formas cinéticas de sus partículas. ¿Recuerdan el mercurio? El mercurio es un metal que en estado, a temperatura ambiente, ¿sí? Es líquido y que necesita una temperatura mucho mayor para volverse, una temperatura mucho menor, más baja de lo normal, para volverse sólida. Y entonces, la mantequilla tiene esa característica. La cinética de la mantequilla, cuando está fría, hace que sus partículas estén compactas y por eso está en estado sólido. Y cuando el calor llega a la mantequilla, pasa lo mismo que cuando tenemos un hielo, ¿sí? Y ese hielo se calienta y se queda de forma en líquido. Sucede lo mismo, a mayor temperatura, de aquí de hielo hacia el líquido tuvimos que aumentar la temperatura y de líquido a gaseoso tuvimos que aumentar la temperatura. Por otro lado, cuando vamos de regreso, cuando vamos de gaseoso hacia líquido, vamos a disminuir la temperatura y cuando vamos de líquido a sólido, vamos a disminuir la temperatura. Entonces, esa es la cuestión. ¿Por qué se derrite la mantequilla? Bueno, pues porque estimula las partículas de la mantequilla y la cinética las empieza a mover por todos lados y al estarse moviendo mucho más rápido y en todas direcciones y al no poder quedarse quieto, no forma el sólido. Y no es hasta que se vuelve a enfriar cuando la cinética de las moléculas deja de estar en movimiento que esas partículas se quedan otra vez pegadas. Muchas veces el horno de microondas es malentendido. Las microondas, ¿sí? Estimulan las partículas de agua y se quedan. ¿Y eso qué hace? Pues sencillo. La microonda lo que hace es vibrar las partículas de agua. ¿Y qué pasa cuando algo vibra? Si ustedes agarran sus dos manos, este experimento ya lo hemos hecho, ¿sí? Agarran sus dos manos, las ponen juntas como cuando aplauden y las empiezan a sobar, están vibrando sus manos y eso provoca calor. Eso provoca calor. Entonces, las microondas es estimular las partículas para que se muevan, pero específicamente estimula las partículas de agua. ¿Sí? Y entonces, al estimular esas partículas, lo que logra es hacer que ese alimento se caliente. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta a la pregunta que les estamos diciendo aquí. ¿Sí? ¿Por qué la mantequilla es sólida si está en el refrigerador y se derrite cuando la calientas? Ok. Cuando está fría, sus moléculas están ¿en qué estado? Están sin movimiento y están muy apretujadas. Y cuando aplicamos calor, ¿sí? Estimulamos a las partículas de la mantequilla, haciendo que éstas se empiecen a mover y que la mantequilla pierda su forma sólida, volviéndose un líquido. Viene la parte más esencial. ¿Por qué la sartén metálica
tiene un mango de plástico. Para que se va de aislante. La cazuela se puede decir que necesita dos cosas. Necesita un material que sea conductor de calor por excelencia y también necesita un material que sea aislante. ¿Por qué? Porque imagínense que el mango también fuera de metal. Pues entonces todo el calor que está recibiendo la cazuela también se transmitiría hacia el mango. Y por lo tanto, nosotros nos quemaríamos. Nosotros queremos calentar la comida que vaya dentro del sartén, pero no queremos calentar la mano que sostiene al sartén. Vamos al trabajo número 2. Trabajo número 2 dice, dibuja en media cuartilla los 3 medios por los que se transmite el calor. Es conducción, convección y radiación. Muy bien. ¿Qué estoy dibujando? Una flama, una fogata grandota, ¿verdad? Muy bien. En esa fogata grandota yo voy a poner 3 manos. Voy a poner 3 manos. Voy a poner una mano aquí. Parece un pie más que una mano. Bien. Ahora voy a poner una... Bueno, aquí no puedo poner una mano porque si no estaría dándoles un mal ejemplo. Pero aquí adentro estoy poniendo un pedazo de metal. Y aquí está una mano agarrando esto. Bien, y voy a poner una mano que se encuentre aquí arriba. Este es un pie, se queda mejor como pie. Bien, aquí acabo de dibujar 3 lugares. Y su compañera habló de... ¿De qué hablaste? Hablaste de convección. Hablaste de conducción. Y también dijiste radiación. Bien. ¿Cuál es cuál? Creo que puse la misma letra. Voy a poner aquí A. Aquí B. Y aquí C. ¿Cuál es A? El número 1. El número 2. El número 3. ¿Cuál es B? El número 1, el número 2 o el número 3. ¿Y cuál es C? El número 1, el número 2, el número 3. Bien, muchachos, ahí les van las respuestas. Ahí van las respuestas. A ver si estábamos bien o mal. Bien. La A es correcto. Esta es la A. La B es esta. Esta es la B. Y la C es esta. Bien, vamos a entender esto de la conducción, la convección y la radiación. ¿Ok? Va. La convección es el calor que transmite. ¿Quién creen que transmite este calor? ¿A quién dibujé? Así. Exacto. Pero específicamente son las moléculas de quién. Ah, pues las moléculas del aire. ¿Cómo tenemos convección térmica? Bueno, la convección térmica se obtiene en líquidos o gases. O sea, la convección solamente se obtiene por líquidos y por gases. Ahí está. Esa es una. E implica el movimiento de ese líquido o ese gas, el calentamiento de eso. Mediante la convección térmica, esos gases empiezan a transmitir el calor. Por conducción, esto implica tocar directamente al fuego. Estamos tocando directamente al fuego y el fuego transmite el calor directamente en la barra de metal. Por lo tanto, cuando este calor llegue aquí a mi manita, entonces voy a empezar a sentir el calor y que me está quemando. Se tarda un poquito, pero sí llega a suceder. Las cazuelas, sí, las cazuelas o los instrumentos para preparar su comida trabajan por ese sistema. Transmiten el calor, el fuego de la estufa pega directamente en la cazuela y la cazuela por conducción calienta los alimentos. Por la última, que es por radiación. Si observan,
el calor me quema en la parte de arriba. Pero no necesariamente en la parte de arriba hay solo calor. También puedo yo acercar mi cuerpo al costado del fuego y puedo sentir la radiación. La diferencia entre la convección y la radiación es que la convección ustedes van a sentir oleadas de calor. Van a empezar a sentir golpes ahí que van pum, y va otro, y va lo otro. Mientras que la radiación, ustedes no van a sentir golpes, simplemente van a sentir calor. Van a sentir el calor. Esa es la diferencia entre recibir el calor por convección que por radiación. Y dice, dibuja en media cuartilla los tres medios en los que se transmite el calor: convección, conducción y radiación. Ahí está el dibujo. Hagan su dibujazo, ¿eh? Un conductor muy difícil se va a quemar. ¿Por qué? Porque los conductores, como esa barra de metal que está ahí, permiten el paso de los electrones y de todas las partículas, permitiendo que lleguen hacia el otro lado y viceversa sin ningún problema. Hay un flujo constante. Permiten el paso de esas cuestiones del calor, ¿sí? La cuestión es que el que no es conductor pone resistencia. Esto es, no permite el paso. Se queda al principio y no permite el paso. No hay paso de las partículas. Y al poner resistencia, pues se quema. ¿Por qué se quema? Porque la resistencia hace que todo el movimiento y todo el calor se quede en un solo punto, elevando ese punto a un punto más elevado, y entonces empieza a quemarse porque no es conductor. Los no conductores no permiten el paso de esas ondas a través de él. Ya tenemos dibuja en media cuartilla los tres medios en los que se transmite el calor. ¿Ya lo dibujaron? Este de aquí. Ahorita no voy a explicar esta. La de qué es dilatación térmica y contracción térmica. Me voy a ir a Explica lo que es la conducción térmica, la convección térmica y la radiación térmica. Y ejemplifica cada uno. ¿Ok? Bien, hemos hablado de la conducción térmica. ¿Qué es la conducción térmica? Y ya puse un ejemplo además del que están viendo. ¿Qué ejemplo les puse de la conducción térmica? Además del que están viendo. El sartén. El sartén, muy bien. Ahí tenemos un ejemplo claro de la conducción térmica. ¿Y a qué se refiere la conducción térmica? Bien, si lo vamos a definir, la conducción térmica se refiere a la transmisión. Lo voy a poner aquí arriba. Vamos a transmitir el calor. Vamos a hacer la transferencia del calor sin que se transfiera nada más. Por eso el conductor, cuando llega el calor aquí, va a permitir el conductor la transferencia y entonces aquí va a sacar otra vez el calor. Eso es lo que hace, ¿sí?, la conducción térmica. Debemos de escoger un material que permita la conducción térmica y es la transferencia del calor. ¿Ok? Pero si podemos transferir el calor, también podemos transferir el frío, por así decirlo. Para poder enfriar un procesador, utilizan un ventilador que le está soplando a unas rendijas. No sé si alguna vez han visto el procesador. El procesador está chiquito. Le ponen aquí una plasta especial. ¿Sí? Una plasta especial para transmisión de calor. Y entonces el procesador se calienta y transmite el calor a estas placas. A estas placas de metal que están así estiradas, muy estiradas, muy estiradas. Y este ventilador, estoy aquí arriba, y este ventilador enfría esas placas y entonces esta parte también está absorbiendo la frescura que pasa el calor dividido en todos estos lugares. Este ventilador logra enfriar cada uno de ellos y evita, ¿sí?, que el procesador se caliente. Entonces, la conducción térmica tiene que ver tanto con calor como con frío y entender cómo podemos hacer
que ese calor se transfiera de un objeto, por ejemplo, de aquí del procesador, que se transfiera del procesador hacia estas láminas y que estas láminas reciban el aire y que al recibir el aire estas láminas pierdan ese calor, enfriando entonces el procesador. Esto es algo importante para las cosas que nosotros trabajamos. Entonces ya tenemos ahí otro ejemplo, ¿sí?, de transmisión de calor hecha por conducción, el del procesador y de la cosa gigantesca que está encima del procesador, porque el procesador es un cuadrito y hay una cosa gigantesca que es el disipador de calor del procesador. Entonces, ahí está, tenemos ahí un ejemplo de conducción, además del de las cazuelas. Ahora, un ejemplo de transmisión de calor, un ejemplo, pero por convección térmica. Una de convección térmica, díganme una por convección térmica. La vaporera, muy bien, la vaporera que como se cose el arroz chino o el arroz japonés, que se hace por vapor, o si ustedes alguna vez han hecho flan, alguna vez han hecho flan, que tienen que poner la olla con el agua y dentro de la olla tienen que poner un recipiente elevado para que no toque para que no haya conducción directa del calor, sino sea por la convección, ya que ponen la olla, ponen ese recipiente, en el recipiente ponen la mezcla del flan, tapan la olla, lo prenden y con el vapor, ¿sí?, con la convección del líquido dentro de la olla, el flan se cose. No puede ser por conducción directa de calor porque si no se quema, tiene que ser por convección. O la manera en la que calientan el chocolate. El chocolate tampoco se puede poner por conducción directa al calor. Tiene que ser por convección, a baño María. ¿Han escuchado ese término? Calientan las cosas por convección. Y de hecho, este es más común de lo que ustedes creen. El refrigerador enfría por convección, porque lo que hace es arrojar aire frío. Y al arrojar el aire frío, ¿sí?, enfría los alimentos. En realidad, el aire frío busca el calor de los alimentos. ¿Para qué? Para robárselo al momento de tratar de calentarse. Pero como es tanto el aire, entonces termina cediendo el alimento toda la energía, quedándose sin energía y por eso queda frío. Y de hecho hay otro más muy utilizado, ¿sí?, que es el aire acondicionado. El aire acondicionado nos enfría por convección. ¿Se fijan cómo la convección térmica tiene que ver tanto en cuestiones de calor como en cuestiones de frío? Asimismo, la conducción térmica para hacer cosas que tienen que ver con calor o para cosas que tienen que ver con frío. Y el último y más difícil de todos, ¿sale?, el de la radiación. ¿Alguien tiene algún ejemplo de la radiación? La luz solar. Excelente, muy bien contestado. La radiación, ¿sí?, se transmite a través de ondas electromagnéticas. Muy bien contestado. Ondas electromagnéticas y conducción térmica. ¿Qué es? Cuando el calor o el frío pasa por un conductor. Ejemplos que pusimos: la olla del sartén, ¿sí?, la olla del sartén, o pusimos el disipador de calor de un procesador. Bien, ahora vamos con el que sigue. Convección térmica. Bien, determinamos la convección térmica al proceso, ¿sí?, igual de calor o frío, de pasar, o sea, aquí en la conducción era pasar calor o frío. También en la convección vamos a pasar el calor o el frío. ¿Pero a través de qué? A través de un líquido o un gas. En este momento pusimos el refri como ejemplo. También pusimos el aire acondicionado. Y el último, que tiene que ver con la radiación térmica. Y dijimos aquí los rayos del sol.
Porque vuelve a ser la misma cosa en la que el calor se transmite a través de ondas electromagnéticas. Y los rayos del sol son ondas electromagnéticas que nos calientan. Y si hemos salido, aun cuando no tocamos el sol, porque está muy lejos de hecho, ¿sí? Sentimos el calor de nuestro solecito. Vamos entonces a explicar esto. Explicación de la dilatación térmica y la contracción térmica. Díganme, ¿qué creen que es uno y qué creen que es el otro? Ya lo saben, creo yo, porque ya lo vimos. Dilatación es cuando se expande. Excelente. Cuando se expande, ¿por culpa de qué? Del calor. Ok. ¿Y la contracción? Cuando se contrae, muy bien. Quiero que observen algo porque esta parte es muy bella de la dilatación térmica y la contracción térmica. Y van a entender por qué la belleza de esto. Las vigas se hacen más grandes y de hecho hay una cosa que también se dilata por culpa del calor, el concreto. El concreto también se hace más grande por culpa del calor. Y si no dejamos esas pequeñas aberturas o esas pequeñas líneas entre cada plancha de concreto, el concreto puede llegar a tronarse por culpa de que se dilató tanto que ya no cabe en ese espacio y entonces truena. Y la contracción, también lo vimos, dilatación, lo vimos con la mantequilla. ¿Sí? Se dilató por culpa del calor. ¿Va? Y la contracción significa que las partículas de estar separadas se unen. Bien, hay una sola cosa que cuando se contrae, se expande. ¿Cuál creen que es? Porque la dilatación tiene que ver con aumentar la temperatura. Y la contracción, ¿sí? La contracción tiene que ver con disminuir la temperatura. Dilatación significa aumentar el volumen y contracción significa disminuir el volumen. Díganme, ¿cuál cosa, cuál materia en la Tierra no sigue estas reglas? ¿No saben? Les digo, el agua. Y esta es la cosa más maravillosa. ¿Alguna vez han metido un frutzi al congelador? Y cuando está bien congelado, el frutzi ya no tiene la forma original, sino de la parte de abajo se botó. ¿Alguna vez han metido al congelador una botella de agua y la botella, de tener una forma bonita, se hinchó? El agua, cuando se contrae, aumenta su volumen en vez de disminuir su volumen. Y eso le permite la cosa más maravillosa, que no nos ha matado y que no mata toda la vida en el océano. Y que no mata toda la vida en un lago. ¿Por qué? Porque si el agua congelada se hundiera, se congelarían los océanos. Bueno, el agua salada tarda más en congelarse. Por la culpa de la sal, no se congela. ¿Sí? Tan rápido, pero sí se congela la parte de arriba, la capa de arriba. Pero no hablemos del mar, hablemos de un lago. El lago tiene animales dentro, tiene peces dentro de ese lugar, pero aún a pesar de que se congela, solamente se congela la parte de arriba del lago y no se congela la parte de abajo. Permite que la parte de abajo siga manteniendo vida y el agua flota, como si estuviera mandado a hacer para que dejara vivir, ¿sí?, a los animales abajo del agua. ¿Se fijan lo maravilloso que es esto? O sea, aún a pesar de que el agua empieza a disminuir su temperatura, su volumen llega un momento en que empieza a aumentar. Y eso le permite, como ya vimos, ¿sí?, la densidad del agua es de 1, pero la del hielo es de menos, o sea, voy a poner una cantidad, la del hielo, ¿sí?, es de menos de 1. Y por lo tanto, eso le permite al hielo flotar. ¿Se han fijado que el hielo flota, no?
Cuando ustedes agarran sus hielitos, lo ponen en su bebida, el hielo se va hasta arriba y flota. ¿Por qué? Porque al tener menor densidad, flota. O sea, para tener menor densidad necesita aumentar su volumen. Y gracias a esa característica podemos seguir viviendo en este mundo tan genial. ¿Sí? Por eso no tienen que meter una botella de agua o algo totalmente lleno, porque si lo meten lleno va a explotar dentro del congelador. Vamos entonces hacia el trabajo número 5. Dice, escribe y dibuja 5 ejemplos de materiales que conducen el calor. Díganme 5 ejemplos de materiales que conducen el calor. Ponemos aquí el oro, es buen conductor de calor, la plata, el hierro, el cobre. Aluminio. Ok, metales. ¿Alguna otra cosa además de metales que sean conductores de calor? Dice, escribe y dibuja 5 ejemplos de materiales aislantes. ¿Cuáles serían los materiales aislantes? Como la madera, Madera, plástico, vidrio. plástico, el vidrio no, la espuma, el corcho. El vidrio tiene esa característica que se calienta y sí transmite el calor. El detalle es que necesitas tener vidrio templado para que no se rompa. Entonces el vidrio es conductor. Pero, o sea, han visto que cuando hacen cuando hacen comida en el horno grande, los refractarios son de vidrio. ¿Sí se han fijado en eso? Ahí donde hacen la lasaña o el espagueti, esas cosas que hacen en el horno grandote, los hacen con refractarios de vidrio. Pero es muy mal conductor. De hecho, hay cazuelas que son de vidrio, pero dejan mucho que desear. Se calientan muy lento y conducen muy lento. Y necesita un periodo más grande de mantener eso caliente. Por eso lo ponen en los hornos convencionales. En los hornos. ¿Sí? La cuestión es que los conductores, como por ejemplo las cazuelas, que tienen una parte de metal y una de plástico, si metemos la parte de plástico al horno, pues lo va a derretir y lo va a quemar. Por eso hacemos otro tipo de artefacto que dure más a las temperaturas. Aunque no es tan buen conductor, pero sí es conductor. ¿Algún otro aislante? ¿El papel? Sí puede funcionar como aislante, pero es como el vidrio, o sea, sí es aislante, pero muy chafa. Y acá sí es conductor, pero no tan bueno. ¿Va? Ok. Con eso ya les puse los ejemplos. ¿Qué les falta a ustedes por hacer? Dibujar el ejemplo, exactamente. Van a dibujar la piedrita de oro y ponerle el color. Van a dibujar el de metal, el de cobre, etc. Alguna piececilla que tengan ahí que digan, ay, voy a dibujar un tubo de cobre. Bien. Entonces nada más les falta hacer los dibujos. Igual en lo de los aislantes, hacer los dibujos. ¿Ok? Trabajo 7. Escribe y o dibuja y explica qué es fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación y sublimación inversa. ¿A alguien se le ocurre qué es eso y cómo lo podrían hacer? Pueden hacer este dibujo. ¿Cómo se llamaba de aquí a aquí? ¿Y cómo se llamaba de aquí a aquí? ¿Cómo se llamaba de aquí a aquí? Y de aquí a acá, y de aquí a aquí, y de aquí a acá. Pero la tarea me dice, escribe, dibuja, explica, ¿sí? Podemos utilizar los tres, escribe, dibuja y explica. Aquí ya dibujé, ¿cierto? Ya dibujé todos esos. Ahora, ¿qué pasa en la fusión? Sencillo. Es cuando la materia de ser sólida pasa a líquida. ¿Qué pasa en la solidificación? Cuando la materia de ser líquida pasa a sólida. ¿Qué pasa en la sublimación? Cuando de ser sólido se convierte en gas. Sublimación inversa. Cuando es gas se convierte en sólido. Vaporización. Cuando es líquido se convierte en gas.
Condensación, cuando es gas, se convierte en líquido. Hay que explicar cada uno de ellos y hay que ponerlo. Ahí ustedes ya deciden que esto ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Pero la parte que me falta, o la última, es escribe qué explica la teoría cinética de las partículas. Si les digo que este dibujo explica la teoría cinética de las partículas, ¿me podrían decir qué explica o qué dice la teoría cinética de las partículas? Este dibujo es la teoría cinética de las partículas. ¿Por qué cambia de sólido a líquido? Piensa en un hielo, piensa en la mantequilla. ¿Por qué? Por el calor. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó con la cinética de las partículas al momento de que están en el hielo? ¿Cómo están en el hielo? ¿Cuál es la cinética? ¿Se mueven o no se mueven? ¿Ok? En el sólido no se mueven. Y por culpa del aumento de la temperatura, entonces las partículas se empiezan a mover y entonces hay un cambio de sólido a líquido realizando, ¿sí?, el cambio térmico, que es la fusión. Del líquido todavía podemos cambiarlo a gaseoso. ¿Por culpa de quién? ¿Quién es el culpable de que un líquido se convierta en gas? El calor. El calor, igualito, ¿no? Ahora, piénsalo al revés. ¿Quién es el culpable de que un gaseoso se convierta en líquido? Pero no puedes decir frío, porque tienes que seguir utilizando la palabra calor. Y entonces el culpable es la pérdida. ¿La pérdida de quién? Del calor. ¿Sí me voy a entender o no? La Sí, pérdida profe. de Sí, calor, profe. la pérdida de calor hace que del gaseoso se convierta en líquido. Pero ¿qué pasa con las moléculas? En el gaseoso, ¿se mueven más rápido las moléculas del gaseoso o las del agua? ¿Cuál de los dos se mueve más rápido? ¿Las del gaseoso o las del agua? Gas. Excelente, la del gas se mueve más rápido porque su cinética de partículas es mayor. Y al tener mayor movimiento tiene mayor temperatura. Y al tener mayor temperatura entonces tiene una forma diferente. Sus partículas se comportan de una manera diferente. Cuando pierden calor, esas partículas, ¿sí?, de gaseoso a líquido, se mueven en menor cantidad. Y al moverse en menor cantidad, entonces se comportan como un líquido. Y si esas partículas pierden más calor, entonces van a dejar de moverse tanto y entonces se van a comportar como si fueran un sólido. ¿Cuándo ponen el azúcar al hacer un agua fresca? Voy a hacer un agua de Jamaica. Y para hacer el agua de Jamaica necesito poner agua y poner la Jamaica a hervir por 5 minutos. Después, ¿sí?, deposito esa agua en un recipiente más grande. Si yo hago una taza de Jamaica, yo pongo aquí 1 litro de agua. Y eso después se combina con 5 litros de agua más. Por lo tanto, yo logro tener 6 litros de agua. Y aquí voy a poner el hielo. Bien, la pregunta es, ¿cuándo voy a poner el azúcar a mi agua fresca? Después del hielo. Es antes del hielo, ¿no? Uno dice después, otro dice antes. ¿En dónde es más fácil disolver el azúcar? ¿En agua que sus partículas están en movimiento constante o en agua que sus partículas están moviéndose lentamente? El agua que se mueve rápido. ¿Ok? Y si yo pongo hielo, ¿qué hago con las partículas? Hago que las partículas se muevan lentas. Entonces, Sí. después del hielo no es el momento adecuado para poner, ¿sí?, para poner el azúcar. Cuando termina de hervir, en el recipiente grande, pongo la cantidad de azúcar que voy a poner. Yo normalmente por una taza de Jamaica y por 5 litros de agua, yo pongo una taza de azúcar. Cuando yo termino de hervir el agua, que está ultra caliente, que está evaporándose aquí, que está haciéndose todo eso, yo echo primero el azúcar aquí. Así, cuando cae el agua hirviendo, ¿sí?, ni tengo que moverle al azúcar. Ni se me quedan grumos, ni se me quedan el azúcar volando sin derretirse, porque hay algunas aguas que hacen,
¿sí? En donde el agua la revuelves y el azúcar está asentada hasta abajo porque no se pudo mezclar correctamente con el líquido, ¿sí? Entonces el azúcar se encuentra asentada hasta la parte de abajo. Entonces yo después de que hierve, lo primero que hago es en el recipiente donde voy a poner toda el agua, pongo el azúcar, vierto el agua caliente, ¿sí? Y al caer, hagan de cuenta que la misma caída del agua caliente y el mismo movimiento solito, no tengo ni que revolverla. Desaparece. El azúcar desaparece de ese lugar. Sin moverle, sin hacerle nada. Ese es el mejor momento para ponerlo porque el agua se encuentra en el mayor movimiento cinético y eso permite que el azúcar se pueda mezclar de manera adecuada entre las partículas del agua con una precisión mayor. Entonces, sí, antes del hielo, tienes razón que es antes del hielo, ¿sí? Y antes de depositar los otros 5 litros de agua. ¿Va? Antes del hielo y antes de depositar los otros 5 litros de agua. ¿Por qué? Porque los otros 5 litros de agua van a enfriar un poco, ¿sí? La temperatura del agua de Jamaica que se encuentra al principio hervida. Y lo entendemos ¿por qué? ¿Se fijan cómo la física actúa en una sola cosa? ¿En qué momento poner el azúcar a la preparación de una agua de Jamaica? ¿Se fijaron en eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Si tú pones el azúcar después de poner el hielo, no hay problema, pero vas a tener que menearle mucho. Vas a tener que menearle mucho porque vas a tener que gastar mucha energía, ¿sí? Para poder hacer que el azúcar desaparezca y se revuelva de manera correcta dentro del agua. Si lo ponemos con el agua caliente, ese trabajo te lo ahorras. ¿Vale? Bien, muchachos, hemos terminado. Eso sería todo lo que teníamos planeado para el día de hoy en nuestra clase de física. Estuvimos viendo lo que es cuestiones térmicos y vamos a entrar ya a la parte de las leyes de la termodinámica regresando de vacaciones. Muchachos, eso sería todo. Agradecerles su visita y esperándolos en la próxima semana. No sin antes decirles que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer y que la disciplina tarde o temprano superará la inteligencia. Hasta luego. Chao.